Hola, soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN. Bienvenidos a nuestra sesión 1 a 1 con el experto. El día de hoy tenemos a un invitado especial, el doctor Óscar Arrieta. El doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez es el coordinador de la Unidad Funcional de Oncología Torácica y jefe del Laboratorio de Oncología Experimental del Instituto Nacional de Cancerología de México, INCAN. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1993 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. El doctor Arrieta es coordinador del área de oncología de la Academia Nacional de Medicina de México, investigador activo del grupo cooperativo Southwest Oncology Group, SWOG, así como miembro representante de diversas sociedades nacionales e internacionales. Es autor o autor de más de 222 publicaciones en revistas indexadas y miembro de distintos comités editoriales. Ha recibido múltiples reconocimientos y actualmente se encuentra dedicado a la investigación en medicina translacional y clínica en el área oncológica, específicamente en cáncer de pulmón. Es coordinador nacional de las guías de tratamiento del cáncer de pulmón en células no pequeñas. Pues bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por venir. Es un placer tenerlo con nosotros en esta sesión de 1 a 1 con el experto. Vamos a empezar la entrevista platicando un poquito acerca de cuál es el escenario en general ahorita del COVID en México, desde su perspectiva, cuál es la situación actual. Actualmente estamos en un pico de contagio en el cual el número de pacientes que se van a estar infectando va a llegar a un pico máximo que no sabemos exactamente cuál es la duración, pero estimamos que vamos a estar en esta situación 2 o 3 meses hasta que haya un descenso significativo de los casos en México. Esto ha representado alrededor de 6-7% de mortalidad. Se sabe que no todos los pacientes se están testeando particularmente los pacientes con síntomas y síntomas graves. Y esto posiblemente afecte el número de casos que se están registrando, existiendo un subregistro. También en el número de fallecidos, muchas veces esos pacientes no llegan a tener un diagnóstico por la gravedad de la enfermedad, no se llega a realizar una prueba y además existen un 20-30% de los casos que pueden ser falsos negativos, de tal manera que también existe un subregistro de casos de muerte que posiblemente en el futuro se podrá ajustar. Perfecto. ¿Y cómo es para un paciente oncológico esta enfermedad? ¿Tiene que tener cuidados especiales? ¿Son un poco más susceptibles debido a los tratamientos que tienen? ¿Hay una diferencia entre si un paciente estará recibiendo quimioterapia o radioterapia? ¿O cómo es para un paciente oncológico? Primeramente, mencionar que esta epidemia, esta pandemia, va a tener 2 tipos de víctimas. Las víctimas directamente ligadas con el COVID y las víctimas que está asociado con todo el retraso en los tratamientos de otras enfermedades. Particularmente cáncer es muy importante porque el diagnóstico de esta enfermedad no se puede retrasar. Sabemos que si tenemos un retraso en el diagnóstico de las enfermedades oncológicas, la enfermedad se va a volver más grave y va a aumentar el estadio y hay menos posibilidades de curación. Entonces, una de las víctimas precisamente es el diagnóstico, y eso se ha visto en Holanda, por ejemplo, los estudios que en la etapa más álgida, en los 3 meses de la pandemia, hubo un retraso muy significativo en el diagnóstico de pacientes con cáncer. Un retraso de 3 meses posiblemente incremente la mortalidad en un 35% de los pacientes. Es decir, es diferente tener un cáncer de pulmón de células pequeñas que un cáncer de mama que está en tratamiento hormonal o una paciente que se encuentra en vigilancia. Entonces, hemos dado prioridades, guías a los pacientes que están en vigilancia. Estamos retrasando los estudios de vigilancia 2-3 meses que podemos creer que tengan poco impacto. Pero hay pacientes que requieren tratamiento oncológico porque si no reciben un tratamiento oncológico en 2 o 3 meses, ese paciente va a fallecer. Y el otro aspecto es que los pacientes oncológicos tienen un mayor riesgo de complicaciones. Un paciente con cáncer
tiene 2.3 veces más riesgo de muerte que un paciente que no tiene cáncer. Esto también está asociado con otras comorbilidades como hipertensión, como diabetes, obesidad y particularmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica que muchos pacientes con cáncer de pulmón padecen adicionalmente. Ahora bien, dentro de los pacientes con cáncer, aquellos que se encuentran con quimioterapia, que han recibido quimioterapia en menos de 3 semanas y tienen una infección, ellos tienen un riesgo de fallecer 4 veces más que alguien que no tiene un tratamiento de quimioterapia. Así, tenemos 3 tipos de cánceres en donde tienen una mayor susceptibilidad para complicarse. Uno es cáncer de pulmón, otros son enfermedades hematológicas de leucemias y linfomas porque reciben tratamiento con quimioterapia extremadamente fuerte y otro son pacientes con cabeza y cuello. Son los 3 grupos posiblemente de cáncer que tienen mayor susceptibilidad. Pero esto no deja ser que otros pacientes con cáncer, como cáncer de mama, colon, que estén en tratamiento con quimioterapia, también tienen un mayor riesgo de fallecer. Así, por ejemplo, si un paciente tiene síntomas graves, ingresa al hospital y tiene cáncer de pulmón o hematológico, tiene 44% posibilidades de fallecer. Mencionaba ahorita sobre los síntomas justo en los pacientes con cáncer de pulmón. ¿Un paciente con cáncer de pulmón podría confundir sus síntomas de COVID con los propios del cáncer de pulmón que ya está teniendo? Lo que ha hecho el Instituto Nacional de Cancerología en los pacientes que van a entrar a tomografía, a cirugía, es hacer una tomografía. Y si se encuentra algún infiltrado, se suspende la cirugía y se hace la prueba del COVID. Y 14 días después se repite la prueba y si esta prueba es negativa, se da adelante por el procedimiento. Ok, interesante. Y en ese sentido, ¿cómo nos ha ido en el Instituto Nacional de Cancerología justo en terapia intensiva con pacientes que tienen esta complicación ya con COVID? ¿Y cómo están organizadas las áreas COVID dentro del instituto? ¿Cómo estamos organizados? Primeramente, a los pacientes que tengan síntomas leves, se les recomienda no acudir al hospital. Se recomienda acudir al hospital a aquellos pacientes que ya empiecen a presentar falta de aire importante o que tengan una baja oxigenación. Entonces, a esos pacientes se les está valorando y en muchas ocasiones se les está ingresando. Estos síntomas pueden ser por la misma cáncer y es difícil poderlos diferenciar. Entonces, no podemos meterlo a una área COVID directamente. Y entonces estamos haciendo una área de transición mientras el paciente se hace el diagnóstico. Es decir, pacientes que tengan una sospecha. Después de que se tenga esa sospecha, se hacen las pruebas. Si el paciente es positivo, ya ingresa a una área específicamente de COVID. Y por supuesto, hay una terapia intensiva y hay particularmente una área equipada con ventiladores para pacientes con COVID que requieren tratamiento. Y era importante que cancerología tuviera esta área porque los sistemas de salud que tenemos como nutrición o el INER se encuentran muy saturados. Entonces tenemos la oportunidad de tratar a nuestros pacientes y de manera multidisciplinaria hacer una discusión de los casos y ponerles código, es decir, qué tanto vamos a apoyar a un paciente. Pero bueno, el tener esta oportunidad de tratar a los pacientes es muy importante. Se ha discutido mucho si un hospital oncológico debe recibir tratamiento para tratar de evitar el área, y esto es muy controversial, si debe ser una área libre de COVID. Yo creo que las opciones y las decisiones que se han tomado de hacer todo una logística para que el paciente con sospecha de COVID que ingresamos no tenga contacto con otros pacientes o con otras áreas. Y esto es un gran trabajo que ha desarrollado el área de infectología y de epidemiología del instituto. Perfecto, que eso es muy importante porque los pacientes y las personas que nos están viendo en entrevista, es importante que sepan que están consideradas todas las variables que pudiera haber y todos los riesgos que pudiera haber para que los pacientes no estén de ninguna manera en contacto ni siquiera con aquellas personas sospechosas, ¿no? Y bueno, nos gustaría ya casi para cerrar
que nos platicara acerca de la investigación clínica que se está dando acerca de COVID. ¿Qué estamos haciendo en INCAN? ¿Qué es lo que se está haciendo en México, en el mundo? Ok. Primeramente, esta investigación ha sido muy característica porque es una investigación que ha ido muy rápido. Entonces, desde que empezó la pandemia en China, se han empezado a reportar, y posteriormente en Europa, se empezaron a reportar tipos de medicamentos que podrían ayudar al COVID. Por ejemplo, antivirales potentes que ya habían sido probados en otras enfermedades como en ébola y habían fallado. Sin embargo, por el mecanismo del virus, por las características del virus, se decidió probarlo. También se han probado otras sustancias que pueden tener la capacidad de inhibir la replicación viral, como la hidroxicloroquina o la cloroquina. Pero todos esos estudios han sido estudios muy pequeños, sin un brazo comparador, en el cual se analiza la carga viral y se ve que existe cierto tipo de mejoría. Pero esta mejoría también podría ser circunstancial debido a la historia natural de la enfermedad. Entonces, el mundo ha tratado de desarrollar estudios aleatorizados que contesten si estos medicamentos pueden o no mejorar. Y se han hecho estudios con antivirales y la verdad es que los resultados han sido positivos, pero con una reducción de riesgo de complicaciones baja. Es decir, no es la solución entera. Ayudan, pero particularmente en pacientes muy graves, los antivirales no han demostrado mejorar la morbilidad, la mortalidad. Por otra parte, también en el Instituto Nacional de Cancerología hemos desarrollado protocolos de investigación. En los primeros estudios en China se demostró que los pacientes con COVID tienen una tormenta de citocinas, es decir, una citocina inflamatoria es una sustancia que activa el sistema inmunológico de manera exagerada, consecuencia de la respuesta al virus. Esta tormenta de citocinas o inflamatoria va a ocasionar más que un bien, un daño, una inflamación mayor en el pulmón y un choque en el paciente con baja tensión arterial. Y esto favorece que el paciente pueda morir, e inclusive antes de que el sistema inmunológico pueda reconocer el virus. Entonces se empezaron a probar medicamentos anticitocinas, particularmente la interleucina 6. Y hemos hecho estudios actualmente con protocolos con este medicamento anti-inhibidor de interleucina 6 que ha demostrado muy buenos resultados en otros países. Y estamos a punto, ya tenemos la aprobación de COFEPRIS, estamos a punto de arrancar con inicialmente 200 pacientes, pero a través también de la Fundación SLIM y de que vamos a extender esto hasta 1000 pacientes que podamos apoyar con este medicamento. Perfecto, qué interesante. Y bueno, tenemos también pacientes, en este momento en la mayoría de los institutos y de los centros de investigación está detenida la investigación clínica o la apertura de nuevos protocolos. Sin embargo, cuando se trata de pacientes oncológicos, muchas veces son pacientes que ya están en un tratamiento parecido, similar, y que la apertura de estos estudios clínicos es posible, ¿no? En ese sentido, los pacientes o los sujetos de investigación que están interesados en participar en un protocolo, ¿corren algún riesgo particular por el COVID o sí podrían participar de estos protocolos libremente? La investigación clínica se ha modificado enormemente a partir del COVID. Hay protocolos que han sido suspendidos, pero hay protocolos que continúan. Y la decisión básicamente es la prioridad que tiene en el tratamiento. Actualmente nosotros estamos llevando estudios con cáncer de pulmón, con inmunoterapia. Sabemos que la inmunoterapia, aunque los estudios no están bien diseñados, pero que con la inmunoterapia o con inhibidores de tirosininasa, que son medicamentos tomados de medicina personalizada, terapia blanco, que no afectan el sistema inmunológico, que son extremadamente importantes para que el paciente pueda tener un buen control del cáncer, podemos continuar con esos estudios. Un paciente oncológico que se encuentre en tratamiento con una enfermedad muy agresiva debe continuar el tratamiento. Por ejemplo, yo tengo estudios
en el cual realizo pruebas de función respiratoria a los pacientes que reciben algún tipo de radioterapia al pulmón para ver los efectos a largo plazo. Ese estudio fue suspendido. No puedo utilizar pruebas de función pulmonar. 1, porque puede tener mayor riesgo de contagio. 2, porque no tiene una prioridad. No depende la vida del paciente en recibir o no recibir una evaluación en las pruebas de función pulmonar. Pero un paciente oncológico que recibe un inhibidor de tirosininasa, por ejemplo, para el factor de crecimiento epidérmico, el que no reciba 1 o 2 meses, esto va a ocasionar que el cáncer progrese y un riesgo de muerte muy importante. Cierto, tenemos miedo de acudir a un hospital, hay que tomar medidas y asesorarnos y decirnos si amerita o no, si podemos atrasar o no la evaluación diagnóstica o de tratamiento para cada paciente. Pero tenemos que tener una evaluación. No por tener cáncer y tener miedo, no dejo de tener un acercamiento con mi médico para que me explique si amerita o no continuar el tratamiento en esta pandemia. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, para que quede el registro, tenemos un teléfono de contacto para pacientes con COVID. Está en su pantalla y estamos listos para atender cualquier duda que tengan relacionada. Si tienen dudas de algún síntoma de su tratamiento, no falten a sus citas sin haberlo consultado primero con su médico tratante. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Soy Ana Prior, los invitamos a compartir este video, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, LinkedIn y YouTube, búsquenos como CID-INCAN.org y bueno, los esperamos en nuestra próxima edición 1 a 1 con el experto.